Hola chicas, me vestí, sí. Bueno, el día de hoy me interesa hablar sobre, el desastre que hay ahí. Durante toda nuestra vida pasamos por distintos procesos desde que somos muy chiquitos y principalmente en esa etapa, en la etapa de la infancia, estamos muy relacionados a cómo nos observan los adultos que están a nuestro alrededor. En general son nuestros padres, también pueden ser nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros docentes, etc. Pero después, conforme vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra personalidad, también existe la posibilidad de plantarse en algo que uno considera que es propio, en la manera de ser quizás más histriónica o quizás más hacia adentro. Y hay personas, siento, que es como que aprenden a vivir de esa manera y que no les preocupa que los demás no estén de acuerdo, sino que simplemente es como, bueno, yo soy de esta manera y si te gusta bien y si no, lo siento, lo cual admiro mucho. Y otras personas que pasamos toda nuestra vida tratando de como contentar, si se quiere, a los adultos que están a nuestro alrededor y teniendo como miedo quizás de ser como somos, porque a lo mejor a los demás no les gusta y que se puedan enojar, o que inmediatamente en cuanto te marcan algo que les parece que no es de esa manera, en vez de continuar hacia adelante con tus convicciones y decir, no, yo soy así porque a mí me sale de esta manera y a mí me gusta ser como soy, decir, bueno, no, debería cambiar y ser como esta persona que me está diciendo que no está bien cómo me comporto o cómo me expreso, y hacerlo de la manera en la que sería la correcta. Ahora, ¿qué es lo correcto? Nadie lo sabe. Lo correcto, pienso, después de tantos años de análisis psicológico, es justamente no dejarse morir lentamente. Lo correcto sería simplemente como decir, bueno, ok, a mí esto me parece que es lo que está bien y yo lo voy a seguir haciendo siempre y cuando no le hagas un daño a otro. Digo, de repente no vas a ir por la vida pegando patadas y piñas y cuando alguien te llame la atención decir, no, bueno, pero yo soy así. Eso hacen los violentos, eso hacen los varones violentos. No me refiero a eso, me refiero justamente a, si de repente, no sé, a mí me gusta reírme fuerte o soy una persona que soy cariñosa desde el tacto y qué sé yo, a menos que alguien venga y me diga, che, a mí me incomoda que hagas esto, deja de hacerlo, no debiera dejar de hacerlo porque a otros les parece que no es la manera de comportarse en público. Hay muchas situaciones y oportunidades en las que cuando uno es muy chiquito te quedan marcadas ciertas cosas, ¿viste? Cuando te llaman la atención, cuando te dicen algo, no sé, yo me acuerdo la primera vez que se me reventó un globo, por ejemplo. La pasé re mal, la pasé para el orto la primera vez que se me reventó un globo. Fue un susto muy grande, pero también me acuerdo, estaba mi madrina justo delante mío y me vio llorar, tipo deshecha, porque se me había roto un globo, se me había explotado. Yo me asusté también por el ruido de repente. Pero también como la idea de haber roto algo por primera vez, así entre mis manos. Y me acuerdo que me miró y me dijo, listo, no pasa nada, toma, y agarró otro y me dio el otro y yo tipo, no quiero, mira si lo rompo otra vez. Y de repente me parece que es algo bastante representativo a un comportamiento que me terminó sucediendo después de grande, que era tipo como, no sé, después de algún desamor, por ejemplo, era como alejarme absolutamente de cualquier figura de amor de pareja, digamos, porque en ese caso hablo de ese tipo de desamores, ¿no? Alejarme absolutamente por periodos bastante largos, en el sentido de, no, a ver si vuelvo a romperlo de la misma manera que lo rompí antes. No porque yo
quizás la reflexión que hacía era, yo soy la responsable de que esta relación se haya roto. No, porque a lo mejor en otras ocasiones era, mi corazón se rompió, entonces yo estoy siendo responsable de haber dejado que mi corazón se destroce. Siempre muy... siempre tan dramática. Cuando era chica también me decían Andreita del Boca, porque lloraba bastante cuando pasaban este tipo de situaciones. Y ahora comprendo un poco más. Pero bueno, no sé, es como siente cada uno. Yo a esta altura de la vida ya no puedo estar pidiendo perdón por sentir. Siento que ya está, que ya pasó tantas veces, pasó tantísimas veces de tener miedo de comportarme de la forma en la que yo realmente soy, o tener miedo de decir algo que realmente creo y que está dentro de mis convicciones, por el que dirán, o por si al otro le molesta o si al otro le incomoda. Y la realidad es que siempre y cuando, insisto, que no sea algo con saña, que no lo hagas para hacerle daño a un otro, ¿por qué deberías prohibirte de ser como sos? De repente es como que, no sé, o sea, obviamente con la diferencia exponencial que tiene obviamente cuando una persona sale del closet, pero también es decir quién sos o manifestarte de la forma en la que vos te sentís cómodo, te sentís cómoda, y de repente es como, bueno, muchas de las historias de personas que han salido del closet, lo primero que te dicen es, y sí, en general la mayoría siente como cierto miedo al principio, en el sentido de, bueno, ¿qué me van a decir mis viejos? ¿Qué me van a decir mis amigos? ¿Qué me van a decir las personas que estén a mi alrededor? ¿O qué van a pensar? Y está buenísimo en el sentido de que hay un momento en el que por suerte empieza eso a chupar un huevo, y es como, bueno, yo soy de esta manera, te gusta bien, y si no, no podemos convivir. O sea, lo siento. Pero es así, es de repente, o sea, yo no voy a dejar de ser la persona que soy. No es que no me estoy declarando queer, sino que simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo que me parece bastante como similar en el sentido de qué puede sentir una persona al momento de declararlo. No obviamente con todas las dificultades que ha tenido, hasta que en la Argentina, por lo menos en Argentina voy a hablar, porque en el mundo no sé cómo funciona todo, pero digo, en la Argentina, por lo menos hasta el momento progre, que ha sido post 2000 y pico, hasta ese momento realmente entiendo, y he escuchado muchas como entrevistas y declaraciones de personas queer de esa época anterior a los 2000 y pico, que era muy difícil. O sea, no lo hacían directamente. O si lo hacían era asumiendo un montón de riesgos, y uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿qué daño le estaban haciendo a otro? Nada. Ningún tipo de daño le estaban haciendo a otra persona. Sin embargo, durante muchísimos años ha sido algo que se mantuvo bajo la alfombra, y que por eso mismo hoy se reivindica de la manera en la que se reivindica, porque es algo que llevó muchísimo tiempo poder vivirlo con libertad, poder vivirlo sin estigma. Lo mismo me parece, obviamente, salvando las distancias, salvando las diferencias, porque obviamente a vos, no sé, no hay crímenes de odio hacia alguien que, no sé, quiere ser artista y no quiere ser ingeniero. Creo, espero. Pero sí los hay en relación a la orientación sexual o a cómo se siente una persona dentro de la categoría LGTBIQ+. Pero bueno, sí, me parece que esto del miedo a expresarse, del miedo a decir, es algo que en algún punto, más o menos, nos atraviesa a todos o nos atraviesa a muchas personas, y que está bueno poder en algún momento, ya sea a fuerza de terapia, ya sea a fuerza de hacer muchísimo trabajo interno, y decir, bueno, no me va a importar tanto lo que los demás me digan o lo que los demás piensen, si yo quiero ser de esta manera.
siempre va a haber una persona o personas o gente que esté dentro de tu crew, digámosle, dentro de tu manada, y que te quiera de la manera en la que sos, y quienes no lo hagan, bueno, allá ellos. Es muy terrible porque a veces puede ser gente de tu propia familia que no quiera participar de tu vida. Y bueno, y a veces la familia se elige también, y a veces son los amigos la familia. Eh, no sé, me parece que es un tema como bastante amplio, que se pueden hablar un montón de cosas de eso. Sin ir más lejos, todavía hay un montón de cosas que a mí me cuestan decir, que me cuestan hablar, que me cuestan contar. Como que siento que hay mucha parte de mí, de mi personalidad, que mantengo oculta con muchas personas, no con todos. Digo, hay algunas personas con las que yo por suerte ya pude desarrollar determinada confianza, por la cual puedo ser como soy realmente, y no me da miedo hacer los chistes que hago, y no me da ningún tipo de pudor tener algún momento sensible, o no me da ningún tipo de pudor a veces hacer comentarios sobre algo que me parece a nivel social, político, etcétera, o de mí misma. Sin embargo, hay muchas personas con las que todavía digo, que tengo vínculo hace bastante tiempo, y que aún así todavía no me pude abrir de la misma manera que sí puedo con pocas personas. Y no tiene tanto que ver con la cantidad de tiempo que llevo conociendo a una persona. Digo, como que a veces puede pasar que conoces a alguien del estilo tipo amigo, amiga, compañero de laburo, pareja o lo que sea, con quien te puedas como sentir muy cómoda sin necesidad de que haya años de vínculo. Como que de repente sentís que son medio bichos de la misma especie, no sé cómo llamarlo sin hablar tipo Nat Geo, pero se entiende, como que sentís que sos de la misma manadita, entonces como que sentís esa tranquilidad y esa confianza de poder decir, che, yo puedo ser como soy realmente, y no voy a maquillar un poco mis maneras, o lo que digo o lo que pienso, porque siento que es como que en este espacio me estás dando la confianza y me estás dando el espacio para que yo me pueda comportar de determinada manera. O sea, como soy, básicamente. Pero bueno, no sé si es tan sencillo para todos poder abrirse así, de esa manera. Para mí está siendo algo muy nuevo en los últimos años. Como que de repente, años anteriores, yo era una chica mucho más recatada y así. Y de repente, bueno, también, no voy a mentir, bastante asocial, digámoslo, pero como que parte de esa característica social era por miedo a mostrar cómo soy. Entonces, como no quería que muchas personas vean mi verdadera forma de ser, mi verdadera personalidad, que no tiene nada de malo mi personalidad. Hay algo que me hizo convencer en la infancia, alguien particularmente que me convenció durante toda mi infancia que había algo mal conmigo, y esa fue mi hermana más grande. Lo lamento mucho por mí, por ella y por todo el linaje familiar, pero durante toda mi infancia y adolescencia mi hermana más grande me hizo creer que todo lo que yo decía y todo lo que hacía y cómo me peinaba y la manera en la que hablaba y la música que escuchaba y los libros que leía, todo era una mierda. Daba vergüenza, era una garcha, me exponía frente a un montón de situaciones, que uno lo que piensa es, che, sos mi hermana mayor, deberías protegerme. Pero bueno, no era el caso, no supo cumplir ese rol, sí de otras maneras, pero desde el lugar compincho, desde el lugar emocional, cero. Entonces, ¿qué pasa? Después obviamente pude superar como toda esa sensación de que yo era un bicho raro, de que era fea, de que lo que sea, y poder
desplegar mis alillas y decir, bueno, qué sé yo, nada, a tener un grupo de amigos, tener mis noviecillos del secundario y bla, 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 bla. Y lo que sí me parece interesante o me gusta haciendo cierta retrospectiva es que no cambié mis gustos musicales por ese prejuicio de mi hermana y no cambié tampoco mi forma de vestir. Como que yo tenía una forma de vestir medio alterna y unos gustos musicales medio alternos. Igual, o sea, iban desde Ricardo Montaner o de Ricardo Arjona hasta Miranda o a Babasónicos o a... O sea, como que iba por varios lados. Me gustaba Kiss también, como que había todo como un despliegue bastante amplio, si se quieren, los gustos musicales. Y la forma de vestir también era un poco lo que tenía. No era que en mi casa no había mucho caprichito de ropa, así que era medio lo que tenía y con lo que tenía hacía buenos outfits. Si hoy veo fotos mías de cuando era más pibita, algunos clavaba buenos outfits. Pero siempre, como que la opinión de mi hermana, obviamente cuando sos chico, cuando sos chica, tenés ahí como, bueno, más grande, referente, lo que sea. Y siempre era toda una garcha, según ella. Todo lo que yo hacía, todo lo que yo decía era una garcha. Entonces pienso que muy probablemente toda esa sensación de estar al pendiente de que la otra persona esté de acuerdo con cómo soy, cómo me visto, cómo pienso, qué tipo de vocabulario uso, se arrastra desde aquella época. Entonces, romper con ese círculo, romper con esa dinámica de comportamiento y de pensamiento, es un trabajo, insisto, muy largo, muy importante, es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha energía, pero que es interesante hacerlo, porque hay un momento en el que sentís que realmente pudiste como abrir agarraste esa llave, encontraste esa llave para abrir esa puerta y decir, ok, listo, es por acá. Y se siente bien, como eso, poder vivir sin estar pensando en el prejuicio de las demás personas, sea que te importe lo que opinan o que no. Porque depende, a veces simplemente no te importa lo que opina otra persona y bienvenido sea. Y a veces por ahí esto, ¿viste? Forma parte de tu vida o te parece alguien importante y sí, te va a importar lo que piense. Te va a importar si te dice, sos una estúpida. O te va a importar si te dice, che, qué fea que te ves, qué te pasó, parece que estás enferma. No sé, lo que sea. Digo, cualquier cosa mala que te pueda decir alguien o cualquier cosa hiriente que te pueda decir alguien. Me fui. ¿A qué iba con esto? Que de repente empezar a poder actuar libremente, si se quiere, no sé por qué le pongo comillas, porque sí, es actuar libremente en función a quién sos, cómo sos y cómo te sentís. Y que no te importe que del otro lado haya una persona que quiera juzgar o no, sino que simplemente lo hagas porque lo estás haciendo, porque sos de esa manera y porque no tenés por qué darle explicaciones a los demás de por qué te maquillás de determinada manera, por qué tenés la ideología que tenés. Y se siente bien, o sea, como que se siente tipo como, ok, a nadie le importa. Y me sirvió mucho hace unos años atrás que escuchar... Malena Pichot tiene un programa de radio en Futurock hace muchos años y en uno de esos programas, yo lo escucho a diario hace bastante tiempo, y una vez dice, a nadie le importa lo que hagas vos con tu vidita de mierda, o sea, nadie realmente te está mirando porque se están mirando a sí mismos y están pensando en lo que el otro estaría pensando de sí mismos, o sea que en realidad nadie te está mirando, realmente mirando todo el tiempo, como uno siempre cree que a uno siempre lo están mirando todo el tiempo. No sé si se entiende. O sea, no lo dijo de esta manera. Lo dijo de otra manera. Voy a intentar buscarlo. No sé si lo vaya a encontrar. Pero bueno, es más o menos así. Como que realmente a nadie le importa tu vidita de mierda. Así lo dijo y me parece increíble pensarlo de esa manera. A nadie le importa tu vidita de mierda. Porque todo el mundo se está mirando a sí mismo. En realidad nadie nos está mirando como creemos que nos están mirando. Todos se están mirando a sí mismos.
Y están pensando en qué estás pensando vos de ellos. La mayoría de las personas, digámosle. Entonces, desprenderse de esa sensación de que todos están, no todos digo porque sos el centro del universo, pero que la gente, hay un porcentaje de personas que están realmente mirando lo que vos estás haciendo o juzgando lo que estás haciendo, es como un pensamiento, siento como muy del secundario, como muy adolescente eso, de estar pensando que quizás otras personas están mirando lo que estás haciendo, cómo te desenvolves en la vida y que están juzgándolo. Sí, probablemente lo haya. Tipo un porcentaje de personas, o en algún momento de la historia se le cruce por la cabeza a una persona pensar, mirá qué pelotuda está Janina. Pero realmente no pasa como en la magnitud en la que una se imagina. Una, o sea, yo. Yo a los 20. Pero bueno, nada. Eso. Hasta aquí el Clonachu del día de hoy. Sean gente buena. Adiós.